pregunta que podemos y debemos hacernos, sobre todo en Semana Santa, aunque también en el resto del año, pero sobre todo en Semana Santa, es ¿quién entregó a Cristo a la muerte? ¿Quién entregó a Cristo a la muerte? Por una parte encontramos en los evangelios que los religiosos, los líderes religiosos, entregaron a Jesús a los romanos y lo entregaron por envidia. Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 27, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Fijaros que nos dice: los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron a Jesús. Y en los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y en Marcos capítulo 15, versículo 9 y 10, leemos. Marcos capítulo 15, versículo 9 y 10, dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Les preocupaba a los líderes religiosos la estabilidad política? No. ¿Les preocupaba la verdad doctrinal? No. ¿Les preocupaba la pureza moral? No. No les preocupaba absolutamente nada de esto a los líderes religiosos. Es interesante que Pilato, que fue capaz de mirar hacia adentro de los sacerdotes, fue capaz de mirar su corazón, y Pilato pudo ver claramente que el motivo por que los líderes religiosos entregaron a Jesús fue por envidia, por envidia. Dice un escritor: Pilato detectó por debajo de su disfraz el vulgar vicio de la envidia. Pilato sabía mucho la condición de los hombres. Era una persona que gobernaba a hombres, era una persona que estaba acostumbrado a liderar a hombres, era una persona que tenía una función política importante, uno de los papeles más importantes que tenía. Estaba acostumbrado a diseccionar, a investigar, a saber acerca del género humano, acerca del carácter de los hombres y de las mujeres. ¿Sabéis, hermanos? Con la envidia tenemos que tener mucho cuidado, porque nadie siente envidia de otros a menos que primero sienta orgullo de sí mismo. Nadie siente envidia de otros a menos que primero sienta orgullo de sí mismo. Los líderes religiosos estaban orgullosos de su raza, los líderes religiosos estaban orgullosos de su ley, los líderes religiosos estaban orgullosos de su labor, de su comisión. Los líderes religiosos estaban orgullosos de su nación, de su religión, de su moral, de su papel de liderazgo en la nación. Los líderes religiosos estaban orgullosos de su autoridad, tenían autoridad en el país con la gente. Los líderes religiosos estaban orgullosos de todo lo que hacían, de todo lo que tenían, de la influencia que tenían con las personas, y se encuentran a Jesús. Y si tú ves los evangelios, una de las cosas que tú ves es que la gente se iba con Jesús. Otra de las cosas que tú ves es que la gente se quedaba admirada de su doctrina. Otra de las cosas que tú ves es que la gente seguía a Jesús por multitudes. La gente estaba sorprendida con Jesús, y cuando enseñaba a Jesús, las cosas que enseñaba a Jesús, la gente se sorprendía, y la gente decía: nadie ha hablado como este hombre, nadie está diciendo las cosas que ha hablado como este hombre. ¿Qué es lo que pasaba con los sacerdotes, los fariseos, los líderes religiosos de aquella época? Que tuvieron un competidor, un competidor enorme, donde ellos no podían realmente hacer nada comparado con la enseñanza, con el modelo, con el ejemplo, con la vida de Jesús. Estos líderes religiosos se mostraban amenazados, se sentían amenazados por Jesús, se sentían amenazados en su prestigio, en su dignidad, en su seguridad, porque al compararse con Jesús perdían. Y ellos lo sabían. Por eso nos dice el texto bíblico que lo entregaron por envidia.
lo entregaron. El motivo fundamental por lo que los sacerdotes lo entregaron a la muerte a los romanos fue por envidia. Y lo hemos visto en varios textos, por envidia. Por eso quisieron acabar con él, por eso quisieron matarlo a él. Cuidado con la envidia, hermanos y hermanas. Cuidado con la envidia. ¿Recordáis a un grupo de jóvenes? A un grupo de jóvenes, sí, relativamente. A un grupo de hermanos que tuvieron envidia de uno, ¿recordáis? Un grupo de hermanos que tuvieron envidia de uno que se llamaba José, 17 años, un chaval, guapote, y parece ser que era el favorito de su padre, y lo tenían entre ceja y ceja porque era el favorito de su padre, y su padre le había regalado una túnica de colores, que solamente se regalaba a los más importantes, y ellos no tenían túnica de colores, ellos tenían túnica para pastorear, para estar con el ganado, que se ensuciaba, una túnica de trabajo, pero su padre nunca le había regalado a ninguno de ellos una túnica de colores, solamente al más pequeño, y además no estaba trabajando de pastor, estaba en su casa tranquilamente, y los hermanos estaban día tras día y noche tras noche con su trabajo de pastoral, cuidando a las ovejas, al ganado, y su hermano no, y además su hermano tenía sueño, y su hermano decía: he visto a mis hermanos que se inclinaban, a mi padre que se inclinaba delante de mí, y los hermanos decían: se cree mejor que nosotros, se cree más importante que nosotros, se cree que sabe más que nosotros, y llega un momento en que estos hermanos lo entregan, lo quieren matar en primer lugar. Al final sale otro de los hermanos, menos mal que salió en su defensa, no lo mataron, pero pasó una caravana madianita, lo vendieron a la caravana y se fue a Egipto, y estuvo en Egipto 13 años hasta llegar hasta un milagro directamente de Dios. ¿Por qué lo vendieron? ¿Por qué quisieron matarlo? Por envidia, dice el texto bíblico. Y de hecho, después en Hechos se vuelve a repetir la idea. Por envidia. Los hermanos de José tuvieron envidia de él, tuvieron envidia del favoritismo de su padre, tuvieron envidia del carácter de José, tuvieron envidia de que parecía que era superior a ellos, que era más importante que ellos. Y llegó un momento en que ya estaban hasta aquí de José. Y menos mal que al final no lo mataron, pero lo vendieron. Ellos no sabían que estaban en el propósito de Dios. Ellos no sabían que Dios estaba ahí en medio como soberano, y que Dios iba a conducir eso, a protegerlos precisamente a ellos, y para darles vida y para darles una tierra en Gosén. Ellos no lo sabían. Ellos simplemente lo intentaron, lo vendieron por envidia. A Moisés también lo envidiaron. Y no solamente lo envidió su hermana y su hermano, que os recuerdo que llegó un momento en que su hermana y su hermano dijeron: ¿no ha hablado también Dios por nosotros? ¿No somos nosotros igual que Moisés? Y se ve ahí la cara de la envidia cuando ellos estaban diciendo exacta eso. Y sabéis, recordáis que Dios mandó la lepra a María precisamente por murmurar, por criticar acerca de su hermano y por esa envidia. Pero no solamente la familia le tuvo envidia a Moisés. Si tú lees el Salmo 106, versículo 16, podrás ver que había muchos en la nación que le tenían envidia. Había mucha gente que le tenía envidia a Moisés. Así que fijaros que Moisés, que fue llamado por Dios, que fue comisionado por Dios, que estaba sirviendo a su Dios, que intentó hacerlo lo mejor posible, tuvo envidia también. La gente lo envidió su familia, lo envidiaron sus hermanos que estaban con ellos, que estaban sirviendo, que estaban trabajando codo a codo con ellos, con él, y lo envidiaron. Y hubo mucha gente también, Coré, Dotán, otros que lo envidiaron también. Y también murieron. Los hermanos de José tuvieron envidia de él. A Moisés también lo envidiaron. Cuidado con la envidia, hermanos. Cuidado con la envidia. Se cuenta la historia de dos deportistas importantes que luchaban entre ellos en su deporte, pero uno siempre prevalecía más. Uno siempre ganaba más. Uno siempre hacía las cosas mejor. Y en el otro, que también era muy bueno, en el otro, con el paso del tiempo, se fue larvando en su corazón el germen de la envidia. Y él veía que se esforzaba, que trabajaba, que hacía, que entrenaba, pero el otro siempre sacaba mejores resultados, y por más que se esforzaba siempre ganaba el otro. Y su comunidad le puso una estatua, como a Rafael Nadal en Roland Garros, le puso una estatua al mejor deportista.
Y el otro competidor, que siempre quedaba en un segundo plano, se mataba, se moría, se podría por dentro con la envidia. Y no podía ver, cada vez que pasaba por allí, él veía la estatua de su competidor allí, el número 1, y él siempre el número 2. Y llegó un momento que no pudo soportarlo más. De madrugada cogió un martillo, cincel, y empezó de madrugada a intentar derribar la estatua, el pedestal del corredor de su competidor, y empezó ¡bum, bum, bum! Con la mala fortuna que llegó un momento en que al caer la estatua, él no lo hizo bien, no calculó bien, y al caer la estatua cayó encima de él. Cayó encima de él, una estatua que pesaba un montón, cayó encima de él. No lo mató, pero lo dejó inválido. Eso es lo que hace la envidia. La envidia nos cae encima y nos invalida, o nos mata, o nos quita la libertad, o nos hace que impidamos seguir avanzando y creciendo. Cuando tú ves la envidia y tú tienes envidia de una persona, al final esa persona se convierte en un gigante. Al final esa persona, todo lo que hace esa persona, todo lo que dice esa persona, como actúa esa persona, siempre es malo, porque tu corazón está proyectando envidia hacia esa persona. No lo vas a ver nunca bien. No lo va, por mucho que esa persona sea noble, sea buena, sea una persona simpática, una persona, nunca lo vas a ver bien, porque tienes el veneno, como dice el comentarista, el vulgar vicio de la envidia. Y cuando tú estás ahí con la envidia, llega un momento que esa envidia cae sobre ti y te aplasta. Y te aplasta. Cuidado con la envidia, porque podemos tener envidia de la persona que tenemos al lado. Podemos tener envidia de la persona que canta bien. Podemos tener envidia de la persona que escribe bien. Podemos tener envidia de la persona que hace bien su trabajo. Podemos tener envidia incluso de la familia. Podemos tener envidia de mi hermano. Podemos tener envidia, un cónyuge puede tener envidia también del otro cónyuge. Cuidado, hermanos, cuidado. La palabra de Dios nos dice que el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, que el amor siempre tiene envidia. ¡Amén! Bien, estáis atentos, Bien, bien. ¿Os imagináis que alguien hubiese dicho amén? ¡Wow! Bien, el amor nunca tiene envidia. Dice Pablo, es decir, dice el Señor, el amor nunca tiene envidia. Y si tú ves que la envidia se está larvando, si tú ves que la envidia poquito a poco se está abriendo en tu corazón, en tu mente, y estás viendo al hermano, a la familia, a la persona con envidia, páralo, antes que la estatua se haga muy grande, antes que caiga encima de ti. Páralo y ponte delante de Dios y dile: Señor, ayúdame a amar a esta persona. Ayúdame a ver lo bueno de esta persona. Ora, clama al Señor por esa persona. No conozco mayor antídoto cuando tienes envidia por alguien que orar por esa persona y pedir la bendición de Dios para esa persona. Clama al Señor, ora por esa persona y pídele al Señor que te vaya quitando el germen, el pecado, porque no lo olvide que es un pecado, el pecado de la envidia. Así que fijaros que los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia. Esos fueron los que lo entregaron. Pero no solamente los sacerdotes entregaron a Jesús, Judas Iscariote también lo entregó, y lo entregó por codicia. Mira lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 1 al 6. Juan 12, versículo 1 al 6. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sustraía, es decir, Judas Iscariote era un ladrón, era el tesorero del grupo, pero uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Robaba, y lo dice el texto claramente, ladrón, y teniendo la bolsa sustraía del dinero. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, 14 al 16. Mateo capítulo 26,
del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia. Judas Iscariote entregó a Jesús por codicia. Hay otras hipótesis sobre el tema de que Judas podía estar coqueteando con los celotes, etcétera, que podía estar dentro de... Pero la Biblia no nos dice nada sobre ese tema. Lo que la Biblia nos dice es que este hombre se quedaba con el dinero, y lo que la Biblia nos dice es que estos sacerdotes le dieron 30 piezas de plata para traicionar a Jesús. Y él lo cogió, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. El Jueves Santo siempre será recordado como la noche que Jesús fue entregado, siempre, y a Judas como el que lo entregó. Y Judas lo entregó por dinero. La traición de Judas, hermanos y hermanas, es una de las traiciones más odiosas que hay en la historia. Mira que la historia, tú te pones a mirar las historias, la traición de Brutus con César fue también tremenda. Ha habido muchas traiciones a lo largo de la historia, entre políticos, entre reyes, entre líderes. Ha habido muchas traiciones. En las propias iglesias también lo ha habido, traiciones. Pero fijaros que la traición de Judas fue una traición de las más dramáticas, de las más tristes de la historia, porque traicionó a un amigo. Eso está profetizado. Mira lo que dice en el Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9, dice... Salmo 41, versículo 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía, alzó contra mí el calcañar. Este texto lo emplea Jesús también, se ve en Mateo, se ve en Marcos, se ve en Lucas, se ve en Juan, y cómo cogen esta profecía mesiánica acerca de Cristo, y los autores del Nuevo Testamento, los evangelistas, lo ponen también como refiriéndose también a Jesús. Lo hizo de una forma tremenda. Lo hizo con una persona que confió en él. Jesús lo llamó. Jesús estuvo trabajando con él durante 3 años. Jesús estuvo allí con él. Le dio una responsabilidad como de tesorero del grupo. Y sin embargo, lo traicionó. Lo traicionó por codicia. Lo traicionó porque sustraía del dinero, lo traicionó porque quería más dinero, lo traicionó por 30 piezas de plata. Y además lo traicionó de la manera más abyecta, de la manera más cruel, de la manera más horrible que se puede traicionar a alguien, con un beso. Con un beso. Esa es una manera cruel de traicionar a una persona, con un beso, como mostrándole su amor, como mostrándole su cariño, como mostrándole que para él era importante. Sí, muy importante ese día, pero lo traicionaste, y lo traicionaste con un beso. Judas traicionó a Jesús por dinero, por la codicia. Hermanos y hermanas, antes te he dicho cuidado con la envidia, ahora te digo cuidado con la codicia. Y alguno de vosotros, que es rápido en pensar, y me puede decir: momento, pastor, momento. Yo no tengo dinero, yo no tengo codicia, yo no tengo rica, yo no tengo dinero en el banco, yo no tengo 20 coches, yo no soy codicioso. Pues déjame decirte que no estoy muy seguro, porque la codicia abunda, está en el corazón humano, y da igual que tengamos 8 que 80. Da igual que tengamos 8 que 80. Todo el mundo quiere más. Todo el mundo quiere más dinero. Todo el mundo quiere más cosas. Todo el mundo ansía más cosas. Y podemos dejarnos también engañar, y por el virus de la codicia, nuestro corazón también puede cambiar. Cuidado con la codicia, hermanos. Cuidado con el querer tener más cosas de las que en realidad tenemos. Dice en 1 Timoteo, en el capítulo 6, 1 Timoteo, capítulo 6,
nos dice esto que vamos a leer ahora. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. Y dice así. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fijaros que aquí el apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo que tenemos que tener, como cuando tengamos sustento y abrigo, que estemos contentos con ello. Quiero preguntarte, no te digo que responda, no, porque tampoco te quiero meter en un aprieto. A las mujeres, ¿cuántos vestidos tienes tú en tu armario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20. ¿Cuántos vestidos tienes tú en tu armario? Si tienes más de 3 o 4 vestidos, déjame decirte que eres una afortunada. Y déjame decirte que para muchos países, con 3 o 4 vestidos, tú eres rica. Tú eres rica. En el baremo comparativo con otros sitios. Tú eres rica. Déjame preguntarte otra vez, permitidme a las mujeres otra vez. Permitidme preguntar a las mujeres, ¿cuántos zapatos tenéis? ¿Cuántos pares de zapatos tenéis? ¿Un par, 2 pares, 3 pares? Pues te lo vuelvo a decir. Si tú tienes más de 3 o 4 pares y estoy siendo exagerado, 3 o 4 pares, fíjate. Si tú tienes más de 3 o 4 pares, en el baremo comparativo con otros países, tú eres rica. Tú eres rica. No sé si alguna vez lo has pensado, pero cuando tú abras el armario y tú ves tu ropa, tus pantalones y tal, tus zapatos, y, para muchos que vienen de otras partes del mundo, abren tu armario y dicen, esta mujer es rica. Yo tengo solamente un vestido, yo tengo unos zapatos para todos los días, cuando los tengo. Dejadme preguntaros a los hombres, ¿cuántas camisas tienes tú en tu armario? 90, muy bien. ¿Cuántas camisas tenemos? ¿Cuántos pantalones tenemos? ¿Cuántas chaquetas tenemos? ¿Cuántas corbatas tenemos? Pues si viene alguien del llamado tercer mundo, que me repele esa frase, dirá, esta persona es rica. Esta persona es rica. Déjame preguntarte, ¿cuántos juguetes tienen tus hijos? ¿Cuántos juguetes tienen tus hijos? Y a lo mejor nos podemos llevar hasta las 4 de la tarde y sigues apuntando juguetes, porque tienen muchos juguetes nuestros hijos. Nosotros no le damos importancia. Nuestros niños a veces tienen una habitación llena de juguetes. Si viene un niño de otra parte, si es viendo la caja de zapatos en diciembre cuando se envía, y recordáis las veces que salen aquí las imágenes, y esos niños se ponen así traspuestos con la boca abierta, con los ojos abiertos, gritando, cuando ven una cajita de zapatos con algún regalo. Y nuestros niños, nuestros nietos, están llenos de regalos. Están llenos de regalos. Y viene cualquier chiquillo. Yo recuerdo hace años que algunas de las familias de la iglesia colaboraban con niños que venían del Sáhara, y algunas de las familias estaban muy implicadas con niños que venían del Sáhara. Recuerdo que una de las familias que estaba muy implicada me comentó que la primera vez que vino un niño saharaui, el saharaui, cuando la primera vez que vino y lo llevaron a una piscina, el niño se quedó con la boca abierta. Con la boca abierta, no sabía qué hacer el chiquillo con tanta agua, porque allí en el desierto no hay agua. Y el niño, cuando vio toda aquella agua, también me contaron otra familia, no sé si otra familia o la misma familia, me contó el día en que se metió en la ducha en la casa, y nada más que darle a un sale el agua, y el niño se quedó así, como diciendo, se le da aquí y sale el agua, se le da aquí y sale, como que si fuese una cosa en su país. No,
En su país no. En su país cogen unos cuantos litros para cada día. Ese niño que viene del Sáhara o de otras partes, cuando ve tanta agua dirá, soy rico, pero no tengo agua. Y nosotros lo desperdiciamos. Nosotros nos enjugamos, lo dejamos abierto, tiramos el agua. Y esos niños necesitan el agua. ¿Seguro que no eres rico? ¿Seguro que no tienes dinero? Algunos de vosotros, no todos, porque sois muy piadosos, sois muy santos y no va a haber ningún problema. Pero algunos de vosotros cuando salga del culto ahora, vais a ir a un bar. No todos, sé que vaya a hacer ayuno hoy, lo sé. Pero algunos de vosotros cuando salga vais a un bar. ¿Cuánto os vais a gastar en el bar? ¿40 euros? ¿30 euros? ¿50 euros? Algunos se gastará mucho porque la panza, pues en fin. Como mínimo 40 euros. Con 40 euros tienes para que un montón de familias coman. En países donde no pueden comer en un bar. Sois ricos, somos ricos. Y no somos conscientes de ello. Por eso dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos. Hermanos y hermanas, cuidado con la codicia. Cuidado con el querer, el tener, el acaparar, y al final lo menos te pones esa ropa una vez al año, o ese vestido una vez al año, o esos zapatos una vez al año, y cuando no te gusta, te compras otro. Aquí no, nosotros somos muy buenos ahorradores y administramos bien, pero en muchos sitios gastamos el dinero así. Y tenemos mucho. Fijaros que si es tan importante esto, que incluso el apóstol Pablo, en uno de los requisitos que tiene para los pastores, dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Esta misma expresión lo repite también en Tito, en el capítulo 1, versículo 7, exactamente igual. No codicioso de ganancias deshonestas. Los pastores, los obispos, los responsables de la iglesia no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Para Pablo era importante. Porque marcaba el corazón pastoral, marcaba lo que la persona tenía que ser, el carácter de la persona. No codicioso de ganar dinero. Porque no se está en el ministerio por ganar dinero. Fijaros la importancia que le da Pablo a este tema. Hermanos y hermanas, cuidado con la envidia, porque te puede aplastar. Hermanos y hermanas, cuidado con la codicia, porque sin pretenderlo puedes tener un montón de cosas y encima estar descontento. Tenemos que dar gracias al Señor por lo que tenemos. Yo no estoy diciendo que cojamos la ropa y lo demos a una persona, o lo llevemos a una asociación, o lo regalemos a personas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estemos contentos con lo que tenemos. Y no pienses en lo que no tienes, que siempre nos pasa lo mismo. Siempre pensamos en lo que no tenemos. Y nos amarga la vida porque yo no tengo esto. Piensa en lo que tienes y dale gracias al Señor por lo que tienes. Pilato también lo entregó, sí. Pilato también lo entregó, y Pilato lo entregó por cobardía. Mirad lo que dice en Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 4. Lucas, capítulo 23, versículo 4. Lucas 23, versículo 4. Dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Fíjate, ningún delito hallo en este hombre. Juan 18, versículo 38. Juan 18, versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Capítulo 19, versículo 6. Y mira cómo está creciendo, cómo está subiendo lo que está diciendo. Capítulo 19, versículo 6 de Juan. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Porque yo no hallo delito en él. Y el último texto, en Mateo 27, versículo 24, Mateo 27, versículo 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Fijaros que en estos 4 textos que hemos leído, estamos hablando de cómo él va viendo, cómo Pilato va viendo que Jesús no es culpable, que no tiene ningún delito, que Jesús es completamente inocente, además es completamente justo, como está diciendo. Pilato sabía, de hecho su propia esposa le dice: ten cuidado con este justo, que tiene un sueño con él, cuidado, Pilato sabía que Jesús era inocente, Pilato sabía que Jesús era justo, y sin embargo, en vez de defenderlo, en vez de enfrentarse a los sacerdotes, en vez de enfrentarse al pueblo, en vez de decir: no, lo voy a liberar, en vez de eso, tuvo miedo, se acobardó, no tomó una decisión, simplemente vio el público, vio la gente, vio los sacerdotes, y vio a Jesús, y sabiendo que era inocente, traerme un lebrillo, una toallita, allá para vosotros, hacer lo que creáis oportuno vosotros. Y lo entregó a la gente. Sabía que era inocente y se lavó las manos. Se lavó las manos. Pilato, hermanos y hermanas, tuvo que decidir entre la ambición política, tuvo que decidir entre llevarse bien con los líderes religiosos, entre llevarse bien con el pueblo, y tuvo que decidir sobre su conveniencia personal o entre los principios éticos de hacer lo correcto, aunque a él le dicen por todos lados. El principio ético de hacer lo correcto, de hacer lo importante. Y Pilato no hizo lo correcto. Pilato tuvo miedo, sabiendo que Jesús era inocente, y no luchó por él. No hizo lo correcto. Se acobardó. Hermanos y hermanas, tenemos en esta sociedad en la que estamos viviendo, tenemos siempre que intentar hacer lo correcto. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Te pueden señalar con el dedo? Sí. Pero hay que intentar siempre hacer lo correcto y no tener cobardía. Miedo, temor, siempre. Cobardía, nunca. Tenemos que intentar siempre hacer lo correcto. Daniel y sus amigos eligieron hacer lo correcto. Los amigos de Daniel podían haber dicho: adoramos esta estatua, ya está, lo hacemos en nuestro interior, oramos al Señor en nuestro Señor, esta estatua no sirve para nada, Señor, te queremos a ti. Lo podían haber hecho, pero no lo hicieron. Y tuvieron que pagar el precio de la muerte, de la posible muerte, que después el Señor los liberó, por hacer lo correcto delante de Dios y de su propia conciencia. David eligió hacer lo correcto. La gente que estaba con los 400 que estaban con David, se encontraron a Saúl en la cueva, y allí estaba Saúl en la cueva, y los 400 le dijeron: ¡mátalo! 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 Ahora es el momento, mátalo, porque él te quiere matar a ti. Y David dijo: no, porque es el ungido del Señor, no lo voy a matar. Hizo lo correcto, porque si lo hubiese matado se hubiese convertido en otro Saúl, se hubiese convertido exactamente en lo mismo. Hizo lo correcto, no usó la venganza ni mató, eligió hacer el bien. Bernabé eligió hacer el bien. Bernabé eligió hacer lo correcto. Todo el mundo tenía miedo a Pablo. El Saulo que dicen que se ha convertido, que ha conocido al Señor, que viene. Nadie creía en la conversión de Saulo, menos Bernabé. Hizo lo correcto. No tuvo miedo de decir: yo creo en su conversión. Yo creo que de verdad ha conocido a Cristo, y lo presentó también delante de los apóstoles. Esteban hizo lo correcto.
Esteban hizo lo correcto. Esteban no tuvo, en ese momento lo estaban apedreando, lo estaban matando, le estaban tirando piedra. Y Esteban estaba allí clamando y orando al Señor, diciendo: Señor, perdónales, como Jesús en la cruz. Jesús, perdónale. Esteban podía haber dicho: manda fuego, como Juan y como su hermano querían mandar fuego también. Podía haber pedido venganza. Y sin embargo, lo que él dice es: perdónalo, Señor. Perdónalos. Hizo lo correcto, no se dejó engañar por el veneno de la venganza o de la ira, sino que eligió hacer el bien, en este caso orando. Hermanos y hermanas, en esta mañana te he preguntado antes: ¿quién entregó a Cristo a la muerte? Y te he dado 3 respuestas. La primera es que Cristo fue entregado por los líderes religiosos, que lo entregaron por envidia. Te he dicho que Judas Iscariote lo entregó por codicia. Y te he dicho que Pilato lo entregó por cobardía. Pero no es totalmente completo esta respuesta, ni mucho menos. Esto no tiene nada que ver con lo más importante. En realidad, aunque participaron este grupo de personas y más también, no fue entregado por envidia, ni por codicia, ni por cobardía. El principal argumento por el que Jesús fue entregado fue porque Dios mismo lo entregó. Porque Dios mismo, el Padre, lo entregó. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, versículo 23. Dice: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fijaros que dice Pedro: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, dice, Romanos 8, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que entregó, lo entregó por todos nosotros. Y el versículo que todos los niños de escuela dominical saben: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado a su Hijo por nosotros. Dios mismo. ¿Cuál es la respuesta bíblica acerca de quién entregó a Cristo? Humanamente, a Cristo lo entregaron estos 3 grupos que hemos visto. Pero en realidad, estos 3 grupos fueron usados por el Señor, porque quien realmente entregó a Jesús a la cruz fue el Padre. Fue el Padre. Desde la intrahistoria, desde el principio, desde los siglos, estaba dispuesto, estaba preparado que Jesús fuera entregado a morir por nosotros. El Padre entregó en un acto de amor. Yo no estaría dispuesto a entregar a ninguna de mis hijas, os lo digo. Yo no estaría dispuesto a entregar. Hay un bloque lleno de terroristas con un montón de dinamita, con un montón de explosivos, y me dicen: entrega a tu hija y dejamos aquí y nadie muere. Yo no entrego a mi hija ni en pintura. Ni en pintura. Me voy con ella y me escapo por ahí. El Señor no. El Señor entregó a quien más quería, su propio Hijo, a morir por nosotros. Pero tampoco es completamente así. Tampoco es completamente así. Porque parece que fue una imposición. Parece que fue una imposición del Padre, una idea, una idea del Padre nada más. Pero no. Jesús también participó en esa idea. Mira lo que dice en Juan, en el capítulo 10, Juan, capítulo 10, versículo 11, dice Juan, capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 17 y 18 de este mismo capítulo dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es lo que hizo Jesús, esto es lo que hace la Trinidad.
Jesús fue entregado por estos poderes que hemos visto, por estas personas que hemos visto, pero quien lo entregó realmente a la muerte fue el Padre. Y quien él se entregó voluntariamente a la muerte fue Él. No fue una imposición, fue también una decisión de la Trinidad. Si te escucho de aquí, Fran, Paco, fíjate lo que están a tu lado. Ten cuidadito que tienes una voz muy importante. Entonces, fijaros que en este caso concreto fue el Padre quien lo entregó, pero también fue el Hijo el que voluntariamente fue a la cruz por ti. Hermanos, cuando contemplamos la cruz, contemplamos a Cristo, contemplamos a aquel que fue a la cruz a morir por ti. Jesús murió, se entregó por ti. Y se entregó voluntariamente por ti. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús se entregó voluntariamente por ti? ¿Sabes por qué el Padre también participó en esa decisión en los siglos, desde la eternidad? ¿Sabes por qué estaba programado eso? ¿Sabes por qué Jesús fue entregado? Lo sabes de sobra. Lo sabes de sobra. Por amor. Por amor. Jesús te ama desde el principio. Y cuando el ser humano peca contra Dios, no dice, ahí te quedas, cucaracha, ahí te quedas. Jesús dice, no, ha pecado contra mí, pero lo amo. ¿Qué puedo hacer para recuperarlo? Mandar a mi propio Hijo. Y en una conversación trinitaria, como decía Spurgeon, en una conversación trinitaria, la Trinidad entera decidió que Jesús viniese a la cruz, viniese a morir por nosotros, por amor. No olvides nunca esto, no olvides nunca esto. Olvídate de la envidia, olvídate de la codicia, olvídate de la cobardía, pero nunca olvides que Jesús fue entregado por amor a ti. Por amor a ti, simplemente. Por eso fue a la cruz. Por eso resucitó. Por eso tuvo toda esta semana de pasión. Por eso vino y se humanó. Por amor a ti. Amén.